Entonces, ahora vamos a presentar la clase de politraumatizados a cargo del doctor Alberto Telias. El doctor Alberto Telias es médico cirujano de la Universidad de los Andes, con título de especialidad en ortopedia y traumatología en la misma universidad. Es subespecialista en cadera y pelvis en la Universidad de Chile, dedicándose a prótesis total de cadera, artroscopía de cadera, tratamiento quirúrgico de fracturas de cadera, pelvis y acetábulo. Es docente de pre- y posgrado de la Universidad de los Andes y es miembro de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología y también de AO Trauma. Así que muchas gracias, doctor. El auditorio es suyo. Bien, pues, bueno, gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco sobre el manejo ortopédico y traumatizado, siguiendo la línea de estos cursos de programa que están realizando ustedes. ¿Se escucha bien todo, no es cierto? Sí, doctor. Bien. Excelente, entonces, un poco para definir de qué estamos hablando. ¿Qué es el politraumatismo? Según el Ministerio de Salud, las guías clínicas del año 2007, ya hace bastante tiempo, la definición que tienen es un compromiso de dos o más sistemas con al menos una que tenga riesgo vital. ¿Ya qué quiere decir eso? Ya sea el sistema musculoesquelético, sistema ventilatorio, sistema neurológico, que alguna de estas lesiones tenga algún riesgo importante. Eh, Cabe destacar que en pacientes menores de 40 años, el trauma es lejos la principal causa de muerte y un gasto público en salud pública bastante elevado, con muchas comorbilidades y lesiones que son secuelas importantes. Y como esto es una población joven, produce mucha incapacidad y alteraciones funcionales de forma crónica, por lo cual y tiende a ser la gran mayoría evitable por conductas, por ejemplo, accidentes de tráfico, que es la principal causa. Como médico general, en general, el rol de ustedes principalmente es diagnosticar estas lesiones, diagnosticar un politraumatizado, realizar un estudio y un enfrentamiento inicial. Por lo cual vamos a hablar un poco sobre el manejo general y hablar un poco también sobre qué hacemos nosotros como traumatólogos, especialmente en lesiones en un contexto de un politrauma. ¿Bien? En general, el politraumatismo, existen tres picos de mortalidad. La primera ocurre de manera inmediata, prácticamente por lesiones neurológicas severas o lesiones exsanguinantes, ya sea, por ejemplo, traumatismo de grandes vasos con voluminización mayor o lesiones de pelvis mayores exsanguinantes, y prácticamente la mitad de los pacientes se muere de esa patología. Posteriormente, que es donde empezamos a actuar nosotros, generalmente en los primeros días y horas, eso los primeros días es cuando está el shock, probablemente tal, la hipoxia y el daño neurológico, que ahí podemos actuar como médicos principalmente, y ya posteriormente en los siguientes primeros días y siguientes semanas vienen más que nada las consecuencias de un paciente politraumatizado, principalmente la sepsis, la falla multiorgánica, ¿no es cierto? Y la infección que puede conllevar después de estos traumatismos severos. Por lo cual, la idea es que mientras antes uno actúa, uno puede evitar y mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Y existe el término estadounidense, el golden hour, que en el fondo la hora dorada, que la primera hora es vital para estabilizar a estos pacientes y trasladarlos de forma oportuna. No hablar mucho respecto al traslado, pero más que nada a lo que hacemos en servicio de urgencia. Entonces, también es importante que generalmente un paciente politrauma, un paciente con accidente de alta energía, tenemos que tratar de identificar de cómo se absorbe la energía en cada lesión. En el fondo, muchas veces los pacientes, en su gran mayoría, son accidentes de caída de altura o accidentes automovilísticos. Buscar lesiones asociadas siempre, seguirse con las vías de la TLS, y los objetivos son, en modo general, preservar la vía, obviamente, posteriormente, respecto a las extremidades, preservar la extremidad, y por último, la función, priorizando eso. O sea, a lo que quiero decir, no nos vamos a ensimismar en tratar una fractura expuesta de tibia, por ejemplo, pierna, si el paciente está muriéndose en este minuto por un traumatismo grave torácico. O sea, claramente va a ser segundo plano. Hay que priorizar la vida y así seguir reevaluación completa y paso a paso con sus siguientes reevaluaciones continuas. Ese es el manejo y el objetivo que tienen que ustedes utilizar cuando se enfrentan a un paciente de estas características. Entonces, los principios de la TLS es tratar el principal riesgo vital de manera inicial, realizar una evaluación primaria, principalmente de la resucitación o volemización del paciente. Una vez ya estabilizado parcialmente el paciente, se realiza una evaluación secundaria, donde se realizan estabilizaciones provisorias de las lesiones o definitivas, en ciertos casos,
y posteriormente, ya una vez más estabilizado el paciente, una evaluación terciaria y así sucesivamente ir repasando todos los puntos para así obtener un manejo óptimo y evitar que se compliquen otras lesiones. Piensen que esto a veces es algo dinámico, no es algo evidente y una vez tratado la vía aérea, puede ser que a reevaluarse tenga nuevamente fallas y por eso la idea es que el equipo sea multidisciplinario y ser un esquema, tener un manejo ordenado. Entonces, en general, el ATLS trata de formar ciertas normas para enfrentamiento a un politrauma. La idea es que cuando se enfrenten a un paciente en el servicio de urgencia, existe un equipo de trabajo bien categorizado cuáles son sus funciones. Por lo general, en los servicios de urgencia existe ahí un orden, en cada turno van asignando qué médico o qué enfermero, qué TENS tiene cada rol, y en el momento que se active la baliza del accidente de un politraumatismo, un reanimador, se utilizan esas funciones para que así no tengamos y no se entorpezca el manejo del paciente. ¿Y qué consiste principalmente? Los clásicos ABC, ¿no es cierto? A es vía aérea con protección de columna cervical principalmente. B es ventilación, oxigenación del paciente. C es la circulación, donde descartamos lesiones que tengan un sangrado activo, ya sea intracorpóreo o de forma externa, y es donde generalmente nosotros como cirujanos traumatólogos podemos actuar principalmente. Después ver el D, es el estado neurológico, si se logra evaluar de forma directa si el paciente está en condiciones. Y la E, por último, exponer al paciente, ver la temperatura y ver el ambiente en que se encuentra, y así tratar. Y esto se va repitiendo sucesivamente por evaluación primaria, evaluación secundaria y después terciaria. Bien. De la, más que nada, ver si hay obstrucciones de vía aérea, si existe alguna alteración evidente o protección cervical, siempre collar cervical rígido, eso es súper importante para el manejo inicial. No se puede descartar una lesión cervical hasta que ya el paciente se estabilice y vaya a un estudio adecuado. Si el paciente tiene compromiso de conciencia, claramente hay que manejarlo como si tuviese una lesión de columna cervical, por lo cual siempre se utiliza el collar. Existen criterios AXUS que tampoco voy a hablar un poco al respecto, pero existen criterios para definir cuándo retirar un collar cervical. En modo de resumen, voy a hablar un poco sobre los puntos. La B es ventilación. ¿De qué nos preocupamos principalmente? Que el paciente ventile correctamente, para lo cual nosotros tenemos que hacer un examen físico adecuado, auscultar al paciente, ver si existe una ausencia de murmullo pulmonar o si puede ocurrir ya sea por un derrame pleural, un neumotórax, un neumoneumotórax, muchas veces puede ocurrir, o incluso un neumotórax espontáneo, que en ese caso tenemos que contar con todas las opciones terapéuticas para manejar en este momento, principalmente un drenaje pleural, puede ser un drenaje percutáneo de neumotórax hipertensivo, y generalmente la radiografía de tórax portátil, generalmente en el reanimador, nos da una gran información, como este ejemplo que se puede ver en la radiografía que está en la presentación. Ahí podemos ver que existe claramente una ocupación pleural del hemitórax izquierdo, probablemente asociado a un hemotórax considerable que pudiese realizarse una descompresión con un drenaje pleural y así mejorar la ventilación de forma importante de este paciente. Y ahí vamos hablando punto a punto. Respecto a la circulación, tenemos que evaluar sitios de sangrado externos e internos. Principalmente, ¿a qué me refiero interno? Lesiones abdominales importantes, por lo cual la ecofase cumple gran ayuda. Lesiones pelvianas, que no siempre se ve la hemorragia, no siempre son expuestas. Entonces, el anillo pelviano se ve, como vieron en la clase de lesiones de pelvis, puede ocupar más de una volemia. Si el paciente no se estabiliza la pelvis, puede morirse de un choque hemorrágico, por lo cual es importante identificarlo, detener la hemorragia y en general, como conclusión acá, siempre un paciente que presente un shock con un politraumatismo es un choque hemorrágico hasta que se demuestre lo contrario. Si bien existen otros tipos de shock, shock séptico, shock cardiogénico, shock, shock medular, shock espinal, en general, por definición, un paciente con politrauma siempre tiene un choque hemorrágico hasta demostrar lo contrario. Eso es súper importante que lo tengan claro. Y en este punto, nosotros donde entramos como más cirujano ortopedista y podemos estabilizar el sangrado, ya sea una hemorragia activa externa o más bien una hemorragia interna, como el caso de una fractura pélvica. ¿Ya? ¿Qué cosas importantes para el tema de circulación tenemos que considerar? Primero, un estudio imaginológico. Ya vimos que la radiografía de tórax AP es bastante útil. Otra radiografía importante, la de pelvis AP. Siempre monitorizar a estos pacientes de cuanto a la diuresis, por lo cual instalación de sonda Foley prácticamente va de regla en estos pacientes graves. Muchas veces se puede utilizar una sonda gástrica o nasogástrica para así continuar el débito y mantener un monitorizado
monitoreo continuo de estos pacientes, para absorber contenido intestinal para poder hacer una intubación segura. Existen maniobras específicas también que se pueden obviar esto en contexto con un paciente con vía aérea compleja. Y el ECOFAST también nos ayuda de gran manera, permite descartar unas lesiones abdominales que requieran la laparotomía de urgencia. Bien, en cuanto al shock, en general se divide el shock según las escalas. Acá nosotros utilizamos la escala de PAPE, que generalmente define los tipos de shock grado 1, 2, 3 y 4, y ahí podemos definir si el paciente se encuentra en condiciones estables, como podemos ver en la tabla, el paciente borderline, que quiere decir que es prácticamente un paciente que está bordeando la estabilidad, y tercer estadio ya tenemos un paciente inestable frontalmente, y ya etapa 4 un paciente in extremis, o sea, está agonizando ese paciente, tiene acidosis severa, hay que reanimarlo rápido, porque el paciente tiene un alto riesgo de mortalidad. Por lo general, un paciente estable, uno puede ya, cuando se encuentra estabilizado, podemos continuar con nuestra evaluación secundaria. Si el paciente se encuentra estabilizado en estadio borderline, tenemos que lograr que llegue a estar en una condición estable. Y obviamente pacientes inestables hay que actuar de manera mucho más agresiva, quizás si hay lesiones evidentes hay que tratarla de forma urgente, y en extremis, ¿para qué decir? Son pacientes que claramente tienen complicaciones importantes. ¿Y qué nos basamos? Principalmente el estadio de shock, con la presión, ¿no es cierto?, necesidad de transfusión, lactato, la clasificación hay clasificaciones específicas, Injury Severity Score, hay otra clasificación de ATLS, hay varias. Ver también la coagulopatía, muchas veces acuérdense que estos pacientes hacen acidosis y alteraciones de coagulación por el choque extremo, y principalmente la temperatura, y también en cuanto a la estrategia quirúrgica nosotros podemos clasificarlo qué tipo de tratamiento según el estadio del paciente. Esto más que nada nos orienta a nosotros como traumatólogo qué manejo realizar. Entonces, si tenemos un paciente choqueado, hicimos nuestro AB, estamos ok, estamos en el punto C, tenemos que evaluar la resucitación. ¿Cómo se hace eso? Generalmente con resucitación con fluidos cristaloides inicialmente, al menos 2 vías gruesas, pasar infusión continua, y ya de entrada los conceptos actuales, más que pasar volumen a espejo, soluciones isótónicas, cristaloides, y hay que reposicionar lo que estamos perdiendo, y creo que estamos perdiendo sangre. Entonces, nuestra estrategia es pasar 2 vías gruesas, pasar volemización, y en ese mismo minuto, ya cuando llegue el paciente, la idea es inmediatamente tomar una muestra para enviar banco de sangre y ya tener, ojalá de antes, unidad solicitada. ¿Qué vamos a pedir? Glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Y la relación es generalmente una unidad de glóbulos rojos por una unidad de plaqueta por una unidad de plasma. Es decir, transfundir prácticamente sangre. Esto ha sido modificándose durante los años. Antiguamente era pasar 5 litros de suero fisiológico, después pasamos a 3 unidades de sangre, después por una de plasma y una plaqueta. En general, actualmente la tendencia es pasar lo que necesita el paciente, que es lo que necesita: sangre. ¿Ya? Obviamente utilizamos RH negativo, como donante universal, y posteriormente utilizamos nuestras prácticas de control de politrauma. En cuanto a las imágenes, consideramos el set de trauma, generalmente, clásicamente, la radiografía cervical lateral, la radiografía tórax AP y pelvis AP, los cuales muestran lesiones evidentemente mortales dentro de los primeros contextos. Ya vimos la radiografía tórax AP, nos da una gran información. La columna cervical lateral actualmente ya no está utilizada de forma habitual en la TLS, ya que se ha ido reemplazando constantemente con el TAC, que el TAC, afortunadamente, existe una mayor masificación de este instrumento, lo cual les da una gran importancia y nos permite destacar lesiones relevantes y cosas que pueden pasar desapercibidas con el estudio radiográfico, pero hay que considerar también que estos pacientes tienen que estar estables al momento del TAC, porque tenemos que estabilizar a estos pacientes, si no, no podemos trasladarlos a algún sistema escáner o algún otro examen más acucioso, porque se pueden estabilizar y eso va a ser un problema. Bien, ¿qué pasa si un paciente tiene un compromiso vital y un sangrado importante? Este es un caso grosero, generalmente es fracturas de pelvis con compromiso hemodinámico, generalmente hay que detener el sangrado de forma activa. En este caso, lo que tenemos que hacer es tamponar la exposición, esterilización ósea con un fijador externo, y obviamente posteriormente realizar una cirugía de forma urgente y tratar de salvar la vida del paciente. Esto obviamente un caso extremo. Acá un caso clínico de hace varios años, un paciente que trabajaba como recolector de basura, sufrió un aplastamiento entre el camión y un árbol, llegó al reanimador con una fractura de pelvis inestable, fíjense cómo está en la ilíaca
abierta prácticamente el lado derecho de la saca ilíaca, apertura sínfisis de forma grosera, y una fractura también de acetábulo asociada. Y lo que llama la atención, este es el paciente en el reanimador. Fíjense la coloración de los pies. Fíjense que la pierna derecha prácticamente está pálida en comparación de la izquierda. Una vez se realizó los protocolos de reanimación, se realizó el binder, como pueden ver ahí en la imagen, se cerró el anillo pelviano, se cerró de interno los pies, y podemos ver que el angiotac muestra un stop a nivel de la ilíaca interna, de la ilíaca común, perdón, prácticamente con una isquemia crítica de la extremidad. Entonces, antes de llegar a eso, nosotros tenemos que estabilizar el anillo pelviano. Me imagino que ya hablaron sobre el caso en fractura de pelvis y cómo se hace. Generalmente lo más utilizado, lo más barato y lo más simple es una sabanilla pelviana, que se puede ver cómo se coloca la sabanilla, generalmente desde las crestas ilíacas hasta la región del trocánter mayor. Tienen que ser por medio de 2 personas, en los cuales realiza una compresión que quede lisa y se fija generalmente con unas pinzas, como se puede ver en la foto. Además de eso, ayuda bastante la rotación interna del anillo de las piernas, como pueden ver en la foto de la presentación. Fíjense cómo, a pesar de tener una sabanilla, uno a rotar interno puede cerrar aún más el anillo pelviano, por lo cual les recomiendo que siempre utilicen esto cuando se enfrenten con pacientes con fractura pelvis inestable hemodinámicamente, y ayuda a contener, ya que la cabeza femoral, a rotar interno, también comprime la pelvis. Bien, este paciente que se hizo reanimación, revascularización y posteriormente estabilización del punto traumatológico con un fijador externo. Ya se transfundió con múltiples urinarias y después, obviamente, por si está grave, va a la UCI, droga vasoactiva y esperar la respuesta a este trauma para después hacer una cirugía de forma definitiva una vez que el paciente esté estabilizado. Bien, entonces, generalmente nosotros como cirujanos ortopédicos y un paciente politrauma, revaluamos inicialmente al paciente, realizamos el ABC, ¿no es cierto?, estabilización de lesiones evidentes ortopédicas, y podemos clasificar a nuestro paciente. Pacientes estables y borderline, generalmente uno podría realizar cirugía definitiva en consideración, dependiendo de sus lesiones, lo que se llama como Early Total Care, que voy a explicar posteriormente. Pacientes borderline que siguen en medio inestable y que se están estabilizando, podemos hacer una damage control, que es una cirugía de esterilización transitoria, como el caso anterior que les mostré de la fractura de pelvis, y pacientes de mente inestables in extremis hay que estabilizarlo de forma lo que se pueda, y una cirugía de control de daño. ¿Ya? Esto está en varias partes. El concepto es que un paciente inestable tenemos que tratarlo proporcionalmente y no podemos ensimismarnos con un tratamiento definitivo. Bien, entonces, una vez estabilizado, resucitado el paciente, tenemos que hacer nuestra evaluación secundaria, descartar otras lesiones que puedan pasar desapercibidas, por ejemplo, fractura de extremidades, fractura, luxaciones de extremidades que muchas veces pueden pasar totalmente desapercibidas dependiendo del contexto del paciente, especialmente si el paciente está con un compromiso de conciencia. Y ahí tenemos que, bajo nuestro algoritmo, tenemos que definir si estos pacientes se encuentran en condiciones estables, o hacer una cirugía completa inicialmente. Si es borderline, dependiendo de la condición médica y lesiones asociadas, una esterilización transitoria como fijador externo, como se puede ver ahí en la imagen, o cirugía definitiva, y claramente, como dije anteriormente, inestable, totalmente estabilización con fijador externo. Bien, ¿qué cosas también tenemos que considerar? La condición médica del paciente, qué lesiones tiene, si tiene un TEC grave, por ejemplo, o lesión pulmonar importante, muchas veces obviamos nuestro traumatismo inicial y estabilizamos con fijador externo. Si no tiene otras lesiones sistémicas de mayor importancia, salvo las traumatológicas, no podría hacer la cirugía de forma definitiva. También cosas importantes, si una fractura expuesta, ver el estado de partes blandas. Imagino que vieron cuando su clase de fractura expuesta, el manejo dependiendo de la clasificación y dependiendo de la posibilidad quirúrgica y de cobertura. Entonces, todos esos factores tenemos que considerar, además de los recursos locales. Si no contamos con los implantes para hacer una cirugía definitiva, se estabiliza transitoriamente con un fijador externo. Esos son detalles un poco más técnicos, pero también hay que considerar al enfrentarse a estos pacientes. Bien, la cirugía de control de daño o damage control en general es una esterilización transitoria con un fijador externo, el cual permite una embolización de la fractura y evita una contaminación del abordaje quirúrgico. Es decir, estos pacientes se estabilizan transitoriamente y realmente se estabiliza hasta controlar las partes blandas, la condición médica del paciente, y una vez que esté estable el paciente se realiza la cirugía definitiva. ¿Bien? En cambio, early total care o cirugía prácticamente precoz son pacientes con
estabilizados médicamente, que eran borderline, que se reanimaron y están estables, no tienen lesiones importantes, tienen índices de severidad bajos y se puede realizar de forma definitiva. ¿En qué pacientes lo hacemos? Generalmente lesiones con fracturas diaficiales que se encuentran en condiciones ya reanimaciones ok, sin lesiones severas, y ahí voy a poner un par de ejemplos para que podamos resumir un poco las condiciones de cada uno. Bien, respecto a cirugía de control de daño versus cualquier lesión que se le adapta al paciente, en general el paciente borderline sin mejoría no va a cirugía de control de daño con un factor externo y paciente con TEC. No. Por lo general el TEC es un cuadro evolutivo. Perdón, eso es una grabación que tenía. En general, lo que hacemos es principalmente una cirugía de control de daño, y acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, un paciente con un TEC y una fractura de diáfisis femoral. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Si el paciente tiene un TEC severo, generalmente tiene una hipoxemia y puede tener una segunda lesión. Entonces, estos pacientes se tienen que reanimar y se tiene que priorizar la perfusión cerebral. Si bien estos pacientes pueden tener lesiones que se pueden resolver de forma inicial, al tener un TEC grave, lo que se recomienda es estabilizarlo con un fijador externo. ¿Bien? Por ejemplo, en este caso clínico, un paciente hombre de 34 años tuvo un accidente de motocicleta, tiene una contusión pulmonar asociada, y en general el paciente se encuentra estable, si bien cumple criterio de politrauma porque tiene fractura de fémur bilateral que puede tener un sangrado bastante importante. A pesar de eso, se decidió estabilizar, llegó a borde de una cirugía de control de daño con un fijador externo, y una vez estabilizado médicamente, se realizó una cirugía definitiva con clavos endomedulares ya en condiciones más estables. Ahí podemos ver la evolución, cómo llega a consolidar posteriormente. Otro caso, paciente con una fractura subtrocantérica, bastante conminuta, asociado a un traumatismo torácico. Se decide estabilizar la fractura porque se tiene que instalar un drenaje pleural, y lo cual se realiza una estabilización transitoria con fijador externo. Un par de palabras sobre, no sé por qué está haciendo esto, está pausando automáticamente, un paciente con politraumatismo y fractura de pelvis, que yo creo que eso es como lo principal que nos encontramos nosotros como cirujanos ortopedistas. En general, tenemos que definir si el paciente es un politrauma grave y se encuentra con inestabilidad hemodinámica o estabilidad hemodinámica. Acá la fractura de pelvis va de la mano dependiendo de la estabilidad hemodinámica. Si tenemos un paciente inestable hemodinámicamente, tenemos que hacer una esterilización ósea y detener el sangrado venoso, como imagino que lo vieron, con un fijador externo o con una sabanilla. Si el paciente se encuentra estable hemodinámicamente, perdón, si sigue inestable a pesar de la esterilización mecánica, tenemos que sospechar que existe un sangrado arterial, por lo cual hay que hacer un packing, una cirugía abierta de urgencia por un cirujano realmente, o una embolización selectiva. Depende de los recursos que encontremos porque hay que tener sangrado arterial. Bien. Acá un ejemplo, paciente con una fractura de pelvis, con inestabilidad hemodinámica. Vean cómo se logra cerrar mediante un cinturón pélvico, se cierra la pelvis y así podemos estabilizar transitoriamente a nuestro paciente y bajo la resucitación compensar presiones. Si es que lleguese siguiendo algún compromiso hemodinámico importante, tenemos que sospechar que tuviese un sangrado arterial activo, y eso hay que embolizar idealmente o tratar de forma quirúrgica con un packing asociado. Lo que se hizo este paciente, se puso un fijador externo, y además en algunos centros contamos con la posibilidad de poner tornillos sacroiliacos, los cuales permiten cerrar el anillo posterior y darle más estabilidad al constructo y evitar mantener cerrado el anillo pelviano, lo cual nos contiene el hematoma de mejor manera y de forma más estable. En cambio, si el paciente se encuentra con una fractura de pelvis inestable, se realiza una cirugía definitiva según el tipo de fractura. Acá, otro ejemplo, un paciente de 37 años que tuvo un accidente en moto, llegó con inestabilidad hemodinámica. Lamentablemente no tengo las primeras radiografías. Esto ya el paciente se encuentra con una sabanilla, como pueden ver las pinzas que está ahí sujetando la sábana, que no se ve obviamente en la radiografía. Y fíjense cómo tiene medio contraste totalmente extravaciado por toda la región de la sínfisis. Se observa una alteración importante de la sínfisis púbica y también una diástasis de la sacroiliaca izquierda, asociado a una pérdida de contraste que probablemente tiene una lesión de la vía urinaria importante.
Este paciente se tomó el set de trauma de fractura de pelvis, se estabilizó, se manejaron sus otras lesiones y se realiza una estabilización transitoria con un fijador externo. Una vez estudiado, que podemos ver acá el TAC, cómo tiene la lesión y toda la extravasación del contraste, no sé si se logra ver, fíjense, eso lo que está al centro es el contraste y se ve la extravasación principalmente al subcutáneo. Lo que se hizo con este paciente, acá está la reconstrucción tridimensional de la fractura de pelvis. Lo que se hizo a este paciente fue una estabilización con tornillos y fijador externo, como les comenté inicialmente. Ese fue la radiografía, cerrando el anillo pelviano, y posteriormente se realizó una reparación urológica y osteosíntesis definitiva, conjunto del equipo urología. Acá vamos a ver cómo se cierra el anillo pelviano, se pone el fijador externo, perdón. Y fíjense la extravasación del medio contraste, cómo está lesionando por la vía urinaria y extravasía todo prácticamente subcutáneo. Bien, una vez ya estabilizado un paciente politraumatizado, obviamente va dependiendo de las condiciones que se encuentra, si se encuentra estable hemodinámicamente, ya pasó prácticamente la urgencia importante, puede ir al traslado probablemente a unidad de cuidado intermedio para monitorización. Si el paciente se encuentra inestable y sigue muy inestable, va obviamente a la unidad de cuidado intensivo, y se trata de forma con droga vasoactiva, ventilación mecánica, etcétera, hasta que se estabilice sus lesiones y ojalá que se realice de forma quirúrgica. Y dependiendo del estadio, uno realiza la cirugía definitiva dependiendo del contexto del paciente. ¿En qué definimos eso? Nuestra ventana terapéutica. En la revolución continua hay que evaluar la función ventilatoria, hemodinámica y la coagulación, y lo ideal es que resolver antes de 2 semanas, pero hay que considerar que cirugías muy precoces pueden generar un second hit, un daño secundario y así un SIRS, una respuesta respiratoria sistémica, por lo cual generalmente nuestra ventana terapéutica es generalmente sobre el cuarto, quinto día hasta el séptimo día. Eso es lo que generalmente uno espera una vez estabilizado al paciente. Existen varios autores que postulan incluso que en ciertos casos de fractura, por ejemplo, fracturas de déficit femoral, traumatismo de columna toracolumbares o cervicales, o pacientes con fracturas de pelvis inestables, se puede hacer una cirugía precoz siempre y cuando tengamos los niveles de lactato adecuados, un adecuado balance ácido-base y condición médica adecuada. Si el paciente se encuentra inestable, hay que postergar la cirugía hasta que se encuentre en condición médica, que por lo general se trata de diferir posteriormente al cuarto o quinto día. Por ejemplo, en nuestro caso anterior, decidimos realizar la cirugía definitiva, que aumenta el quinto día, una vez que sus parámetros se encontraran bien, y en este caso también se realizó una osteosíntesis definitiva y reparación de sus lesiones vesicales y se pudo resolver la lesión. No sé si tienen alguna duda. Muchas gracias, doctor, por su clase. A continuación, Melania Cepeda, que es parte del equipo académico de la jornada, le va a leer una de las preguntas, que es de Yerko Albornoz. No sé si está ahí, Melania. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su presentación. La pregunta dice, ¿qué tan común es en el paciente politraumatizado la lesión de la corona mortis? Ya. Mira, en general, la corona mortis es una arteria que comunica los vasos ilíacos internos a los epigástricos con una conexión del sistema ilíaco interno-externo, que diría que es muy frecuente la presencia de esa arteria, pero es raro que sea un sangrado arterial por un traumatismo directo. ¿Ya? En general, uno lo puede visualizar haciendo cirugías de pelvis, especialmente unas ventanas especiales para tratar las fracturas de acetábulo, y se puede lesionar de forma ya sea erogénica o muchas veces se encuentra lesionada por las fracturas, pero es poco frecuente que esta arteria en un paciente politraumatizado con fractura de acetábulo genere un sangrado arterial activo. Puede ocurrir, pero no es la principal arteria que uno sospecha que puede lesionar un sangrado arterial de forma considerable. ¿Qué otros vasos uno pudiese sospechar que es mucho más frecuente?
la glútea superior, en pacientes con fractura de acetábulo, que va más posterior, que dan un sangrado arterial activo y que es un paquete mucho más grande y puede estar más sujeto a lesiones, o la arteria obturatriz, formalmente. Por lo general, diría que es muy esporádico que sea una lesión con compromiso hemodinámico por la corona mortis. Generalmente eso se ve intraoperatorio. Y un dato al margen, no sé si saben por qué se llama corona mortis, corona muerte. Realmente era porque cuando realizaban cirugías en la región inguinal, se lesionaba esta arteria y al hacer una cirugía de manera directa en la región inguinal, esta arteria al lesionarse se recoge y empieza a sangrar de forma activa. Entonces los pacientes decían, se describía inicialmente que puede sangrar toda la volemia, porque muchas veces no lo lograban pillar porque estaba en la región obturatriz. Y los pacientes, y generalmente la cirugía era por un abordaje inguinal, no se logra evidenciar la raíz de esa arteria y es muy difícil, prácticamente imposible ligarla si se llega a lesionar. Entonces ese es como el dato histórico y por eso se llama corona muerte, que los pacientes se podrían morir con esa lesión. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Creo que esa es la única pregunta que había. No sé si alguien más tenga alguna otra duda de la clase, que la pueda escribir por el chat. Me parece que no. Sí, esa sería la única. Así que, bueno, muchas gracias, doctor, por su clase y por su tiempo también. Y cualquier duda quizás que surja después se la enviaremos por correo en caso de que sea así. Perfecto. Pero muchas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Espero que sigan aprendiendo y cualquier duda, ahí estamos en contacto. ¿Bien? Ujú. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Y bueno, esto es para el equipo académico que ya pueden parar la grabación. Sí. Y bueno, ahora